Buen día, bienvenidas, bienvenidos a esta quinta edición de nuestro programa que denominamos Sin Miedo. Como saben, es como un pequeño aporte desde SANEM, desde la psiconeurobiología, a, a ver, hola, hola Dalia, gracias, sí estaba viendo que si me escuchen, perfecto. Decía un pequeño aporte desde SANEM para, desde la ciencia, desde la psiconeurobiología, desde esta perspectiva transdisciplinar, poder entender un poco de lo que está pasando, poder entender un poco más de cómo abordar esta situación y sobre todo, principalmente, no tenerle miedo. Y recordemos que la hipótesis, gracias Dalia, que la hipótesis inicial de este proceso, de este programa, es que si reconocemos lo que somos, simplemente puedes seguir fluyendo por la vida. Y que este tema de la llamada enfermedad no es más que una explicación de una serie de síntomas físicos que son la respuesta a una forma de vida inadecuada con las leyes de la naturaleza, que por eso es tan importante lo que enseña el doctor Hammer, una medicina basada en las leyes de la naturaleza que explica que lo que llamábamos enfermedad en realidad es la respuesta del cuerpo ante situaciones conflictivas. Situaciones que como seres humanos deberíamos ser capaces de responder en coherencia con la cultura y con la naturaleza. Eh, Hola Ariel, buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos quienes se van sumando. No sé si les he contado que Sanem tuvo como una idea inicial la necesidad de construir un modelo teórico, inicialmente desde la sociología, pero que luego tomó este matiz transdisciplinar, que pudiera darnos herramientas de explicación que pudieran conjuntar tanto el aporte de la ciencia, que era como de donde yo me venía formando, y esto que yo en aquel momento, estoy hablando del 2009, 2010, me empezaba a interpelar como algo muy importante, que es lo que aportaba lo que aquí en México le llaman la tradición. La tradición tiene que ver con los pueblos que tienen contacto con la tierra y con la llamada medicina tradicional, que no es la herbolaria nada más. O sea, claro que la medicina tradicional tiene a las plantas como un eje, hola Patti, hola Laura, tiene las plantas como un eje, ¿no? Muy importante, pero que es la expresión de la naturaleza y del lenguaje de la naturaleza. Por eso cada planta te dice algo y te sirve para algo diferente del cuerpo, ¿no? Pero no es solamente esta lógica que tenemos de me enfermo y me curo. No, no, no. Es una cosmovisión completa que parte del alimento. Parte del principio de que la alimentación es la base de la armonía del cuerpo y de la vida. Entonces esta cosmovisión es muy interesante. Eh, a mí, cuando empecé a estudiar, pues obviamente por mi formación me platicaban muchas cosas y a mí me parecían de alguna manera un tanto místicas. Abrazo, Pati, igual para ti. Un tanto místicas, un tanto más bien interpretadas mitológicamente, porque no entendía mucho. Pero a partir de la investigación y de esta necesidad de conjuntar esto que aparentemente estaba separado, fue que fui llegando a este tema, ¿no? A esta conjunción de lo que hoy llamamos aquí en SANEM psiconeurobiología transgeneracional, que es un modelo teórico que busca precisamente armonizar estos lenguajes en un solo modelo, que no te los presenta o no nos los presenta como algo separado, la ciencia de la materia, de la ciencia, o perdón, del estudio del espíritu, ¿no? Sino que decimos es parte de un flujo que va observando distintos niveles de complejidad, que va desde lo más denso, que es la materia, hasta lo más sutil, que podríamos decir es la lógica de la creación, o esta constante que encontramos en todo, que es que todo se va moviendo, que todo va cambiando.
Entonces, la creación es ese sentido de transformación y de lo que genera el movimiento y el encuentro de los movimientos, ¿no? Los colapsos. En ese sentido, la alimentación es un factor fundamental de comprender para entender qué significa ser humano, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy un poco de este tema de alimentación consciente. Cabe decir que lo que yo he aprendido de este tema, que hoy haré una breve introducción, yo lo aprendí sobre todo con el abuelo Roy Littleson. Entonces, les recomiendo buscar videos de él. Tiene bastantes, es un abuelo que se ha dedicado, él es de Indonesia, pero se ha dedicado a andar por todo el mundo difundiendo sobre todo lo importante del arte de alimentarse y de lo que implica la cocina en el proceso de conciencia, ¿no? Cabe mencionar que el principio del abuelo Roy es que la cocina debe ser el centro de gobierno. ¿Por qué? Porque el alimento cocinado, o sea, la cocina, la transmutación, la alquimia original, la alquimia original es esta transmutación del alimento a través del fuego que nos fue enseñando como seres humanos esta capacidad que tenemos de autoconstruirnos. Y fue a partir de esta selección, de ese acto de la búsqueda que nosotros explicamos como el instinto de las primeras madres humanas, ¿no? Que buscaban desde el instinto lo mejor para sus crías y que tenían el tiempo porque eran cuidadas por la manada, y que en ese contexto ellas van descubriendo estos alimentos más nutritivos y con mucho mayor capacidad de ser digeridos y asimilados. Y aquí se prende un acto fundamental, ¿no? El encontrar el alimento cocinado. O sea, todos los animales huyen del fuego por instinto, pero nosotros nos acercamos a este fuego, trascendimos ese primer instinto y ese es el gran salto, y nos acercamos al fuego. Y yo pienso que si fueron las mamás buscando esa mejor nutrición para los críos, son las que tienen esta fuerza que siempre rompen las barreras creativas para resolver y satisfacer las necesidades de la especie, sobre todo gracias al cuerpo hormonal que manejan. Entonces, este cuerpo hormonal creativo permite el en contacto con el fuego y el contacto con el alimento cocinado despierta un mecanismo impresionante en el cerebro. Por ejemplo, la alimentación es tan importante que en la evolución, esta sustancia tan importante hoy, por la baja producción que tenemos de ella de una manera natural, que es la dopamina. La dopamina tiene la función de enseñarle al animal a comer. Cuando tú encuentras alimento, produces un montón de dopamina. Y esa dopamina es para que ratifiques y guardes la forma en que encontraste el alimento para que lo repitas. Y ese es un mecanismo de aprendizaje fundamental, que está centrado en el placer, como ya lo vamos entendiendo. Entonces, cuando encontramos en la comida a través del fuego, no, pues explota, ¿no? Grandísimas cantidades de dopamina y viene un salto en el desarrollo del cerebro a partir de todo el desarrollo de lo que luego va a ser el lóbulo frontal y el neocórtex, sobre todo, ¿no? Toda esta parte del cerebro que tiene que ver con el hipocampo y con este sentido más hacia la conciencia, más hacia lo social, que se fue construyendo una especie cuya forma de satisfacer todas sus necesidades tienen que ver con la palabra, con la comunicación, las cuales se construyen gracias al fuego. ¿Por qué? Porque el humano rompe esa barrera evolutiva de todos los animales, que es que pasan la mayor parte de su tiempo comiendo o digiriendo. Si son herbívoros, pues comer un pasto y sacar nutrientes de un pasto, el pasto es súper nutritivo, pero, ¿no? Pero requiere grandes cantidades de tiempo para ser digerido y para extraer. Pensemos en una vaca, como el rumiar te necesita 7 estómagos y todo este proceso para poder asimilar. Y vean el animalón que es, pero se la pasa todo el santo día, como decía mi abuelita, masticando. Unas quijadotas buenísimas para eso. El otro 20, pues medianamente duermen. Un animal carnívoro pasa el 80% de su tiempo durmiendo, digiriendo, porque comer carne cruda
requiere un proceso de digestión brutal. Entonces, por eso, ¡pum!, comen nuestros gatitos, ¿no? Comida, carne o algo, y se duermen. ¿Por qué? Pues porque el proceso digestivo tarda muchísimo tiempo. El ser humano con el fuego redujo eso, del 80 más o menos al 20%. Entonces, gracias al fuego, nosotros ya comemos comida predigerida. Y eso generó un salto evolutivo impresionante, que hizo que se redujera, ¿no?, el tamaño de la quijada. Y en este proceso, esto que nos va enseñando el fuego, esta calma, que luego se convierte en la cultura. Recordemos que estas culturas, estos humanos que siguieron siendo recolectores, evolucionan a la agricultura, y eso es gracias al fuego. La agricultura es el poder comer semillas cocinadas, ¿no? Cosas que no comíamos, que no podíamos comer porque no se digiere. Gracias al fuego los hicimos o los pudimos hacer una gran cantidad de alimentos digeribles. Entre ellos, los cereales, lo que luego se convirtió en cereal, que son pastos. Recordemos que el pasto es la primera forma de vida que sale del agua y que trae la memoria de toda la evolución del agua, de la salida del agua y la expansión por toda la tierra. Por eso los grandes animales siguen los pastizales, porque el pastizal es el alimento con más memoria. Y aquí llegamos a la gran pregunta: ¿para qué comemos? Y no comemos solo para sustituir cadenas proteicas. El cuerpo produce sus propias cadenas de aminoácidos. Todas las produces solito, no te las comes. Lo que comemos, lo más importante que extraemos del alimento, por ahí en algún lado lo comentó Schrödinger, lo vi en un programa de redes donde Punset está platicando con Fritz Popp, el biofísico alemán, y él empieza a hablar de ese tema del alimento y dice que Schrödinger decía que los alimentos que eran cultivados, lo podría traducir, con mayor amor, con mayor calidad de nutrientes, de calidad del agua, calidad del aire, tenían un mayor orden atómico, un mayor orden fotónico, decía Fritz Popp. Tienen mucha más cantidad de luz. Cuando tú comes algo, la glucosa se desdobla. Automáticamente lo que comes se hace carbono y se hace hidrógeno, se hace nitrógeno, pero queda la luz, dice. Esa se queda y esa se va directo al ADN. Es muy interesante lo que dicen ellos, porque coincide con lo que dice el abuelo Roy de alguna manera, ¿no? Roy dice que comemos para recordar que somos tierra. Como el ser humano es tan alucinante pensar, es tan alucinante crear mundos acá en la mente, se nos olvida que somos tierra. Entonces el alimento es lo que nos da esa otra mitad de la ecuación, porque la mitad, podríamos decir, tiene que ver con lo sutil, el cielo, decía, ¿no? Pero hay que juntar el cielo con la tierra, y la tierra no la comemos. O sea, la tierra solo puedes acceder si te la comes, no es una idea la tierra, no es como una religión la tierra. La tierra o te la comes o no te la comes, o la pisas o no la pisas, o la sientes o no la sientes. Entonces el alimento es la forma de recordarnos que somos tierra. Y luego está el proceso sumamente interesante que comenta Roy. La calidad del alimento condiciona la calidad de la sangre. Sabemos que digerimos alimentos y que la digestión, la más profunda, la asimilación, la integración, se hace en el intestino delgado, en la parte más profunda del intestino delgado, acá pegado al ombligo, donde tenemos la memoria primígena, donde recibíamos la sangre de nuestra madre a través del cordón. Hasta allá debe llegar el alimento. Roy dice que el único alimento que tiene la capacidad de sostenerse hasta allá es el cereal integral. Y él dice que es porque tiene toda la memoria y ese solo puede ser asimilado aquí. ¿Qué es toda la memoria? Lo que decía, el cereal es un pasto que trae la memoria del agua y de expandirse en la tierra, pero también es un pasto que el ser humano fue seleccionando la semilla. Por ejemplo, aquí tenemos el teocintle, ¿no? El maíz perenne, el que se da todavía solo, que tiene una semillita así chiquita.
El humano empezó a seleccionar semilla, seleccionar las más grandes, las más grandes, las más grandes, las humanas, como decía, las abuelas, y de ahí fuimos construyendo un alimento que solo se produce por mano humana. Si tú no siembras el cereal no se reproduce solo. El cereal es un grano construido por el humano para ser humanos. Y tiene toda la memoria porque es un pasto, trae el agua, trae la tierra y trae tu propia especie ahí contenida. Entonces dice que la base de nuestra alimentación debe ser saber preparar cereales orgánicos. Por eso es tan peligroso todo lo que sucedió con la Revolución Verde. O sea, lo que dice el abuelo Roy, que no se trata de comer, por ejemplo, ser vegetariano, ¿no? O sea, no significa que hay que ser carnívoro, no. O sea, más bien es otra lógica completamente diferente a esas falsas dualidades que nos presentan. ¿De qué sirve ser vegetariano si lo que comes viene producido por manos humanas esclavizadas como la gran mayor parte de los alimentos, que son producidos por jornaleros migrantes en todo el mundo, en todo el mundo? Los alimentos de México, aquí por ejemplo en Jalisco, donde estoy, se traen ahí todo un tema de tráfico de personas. Digo, no sé si no lo sabían, les invito a que lo investiguen, medianamente disfrazado de legal y obviamente tolerado corruptamente siempre, ¿no? Se traen pueblos enteros a vivir en los campos de cultivo llenos de agrotóxicos. Y hay montones de evidencias de cómo están ahí los ríos de agrotóxicos, la niña, el niño sentado, acostado ahí, porque pues, la gente viene a trabajar y se aprovecha entre carencia, ignorancia y sobre todo corrupción, ¿no? Esta inhumanidad que tenemos. Y de ahí se producen una gran cantidad de alimentos pues, vegetarianos, ¿no? De todo tipo. Entonces, no se trata de eso, se trata de pensar cómo se produce, quién lo produce, con qué intención se produce, cómo se vende, con qué intención se vende, cómo se compra, con qué intención se compra, cómo se selecciona, cómo se prepara, cómo se come y qué se hace después de comer. Tanto la parte de integración consciente del alimento como la parte de defecar son procesos que deberían pasar por una toma de conciencia de que tienen que ver con el proceso de ir y venir con la tierra. ¿Qué pasa con esto que hacemos en las ciudades de echarle agua limpia, por ejemplo, al inodoro? No es una contradicción lógica. Las abuelas y abuelos acá en México, sus baños eran las mismas milpas, porque eran, de alguna manera, defecaban sano, porque era lo que comían. Y es un ir y venir y se convierte en tierra automáticamente, se descompone rapidísimo. Y son nutrientes que van a la tierra. O sea, hay todo un ciclo, todo un proceso sumamente importante de tomar en cuenta que tiene que ver con la alimentación. Entonces, si se dan cuenta, lo más difícil de conseguir es este tipo de alimentos. Es dificilísimo. Hay toda una guerra por borrar la memoria del ser humano. Entonces, por ejemplo, se empieza a hablar, porque la humanidad siempre quiere despertar, y se empieza a hablar de los alimentos orgánicos, o sea, que significa alimentos producidos orgánicamente, que significa la contrarrevolución de la revolución verde. Les platico rápido. La revolución verde tiene que ver con el invento de los agroquímicos, o sea, agrofertilizantes y agrotóxicos, ¿no? Pesticidas producidos químicamente, sobre todo a base de petróleo, que fueron los excedentes de la guerra biológica después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, recuerden que se producían sustancias que buscaban minar al otro pueblo, destruyendo sus plantaciones. Y en ese inter fue que se descubre que algunas sustancias mataban unas plantas y no otras. Y de ahí se fue como que se hizo todo este proceso, ¿no? De volver la agricultura a gran escala a partir de los químicos. Ya no eran los pequeños productores, aquí en México pienso, recuerdo en los 80, 70, 60, había montones de productores que le vendían todos sus granos a una institución que se llamaba Conasupo y Conasupo ya los distribuía. Bueno, no es que fuera el modelo ideal, obviamente. México es un país supremamente corrupto. A lo que voy es que con la Revolución Verde, a todos esos campesinos, y eso pasó en todo el mundo, en la India, por ejemplo, hay historias muy crueles con el algodón, donde se les vende la idea de que con estos tipos de semillas mejoradas y con este tipo, que son alteradas obviamente a nivel genético, y estas sustancias químicas, pesticidas y abonos orgánicos, abonos químicos,
y la tierra iba a producir mucho más. Y obviamente sí, digo, al principio pues producía un montón. El tema es que la tierra se dañó, ya no produce sin químicos. Entonces, bueno, después de todo ese proceso, hubo una contraparte que fue la, como digo, la contrarrevolución, y eso sucede en todo el mundo, que empezaron a buscar formas de cultivar de una manera orgánica, es decir, de regresar a cultivar los alimentos, porque se perdió prácticamente esa memoria, fue brutal la guerra. En casi todas las comunidades ya se empezó a producir con base a agroquímicos y automáticamente la tierra quedó dañada. En muy pocos lugares aún se produce, se quedó como culturalmente la producción natural de alimentos. Entonces la revolución orgánica buscaba y buscó, y todavía hay montones de investigadores. Aquí en Jalisco tenemos todo un movimiento, bueno, en Jalisco, México, la Escuela Campesina, que es un movimiento que busca precisamente conjuntar maestros que vayan por todos lados enseñando distintas tecnologías que vayan en congruencia con la naturaleza. Entre ellas el cultivo de alimentos de una manera orgánica, es decir, formas de producir los mismos abonos o algo similar a los abonos que la tierra necesita, que no debería necesitar. ¿Ok? Eso es clave, pero como ya las tierras están dañadas, se construyen abonos, pero a partir de materia orgánica, sobre todo basada en la mierda. De hecho, en Colombia está Jairo Restrepo, que tiene su organización que así se llama La Mierda de Vaca. Es otro formador que ha andado por acá también, junto con otro montón de gente, difundiendo formas de cultivos orgánicos. Bueno, pues el sistema capitalista convirtió lo orgánico no en un movimiento social, obviamente, sino en una etiqueta, en una serie de certificaciones que luego son carísimas, que han hecho todo un mercado negro de gente que desgraciadamente te dice que vende orgánico, pero no es orgánico, y bueno, ya otra vez se genera una serie de desconfianzas ahí, y nos vuelve al origen. Nos vuelve a la pregunta original, tenemos que generar redes conscientes de consumo, porque tú como consumidor estás eligiendo a quién enriquecer y a quién darle poder. Y entonces tenemos que redireccionar nuestras formas de consumo porque lo que consumes eres. ¿Con qué intención se hacen los alimentos? ¿Con qué intención se producen? Por ejemplo, hablábamos en algún video, no sé si recuerdan, de que el azúcar es una droga que se produjo conscientemente con esclavos para producir esclavos y qué es lo que genera y que tiene que ver con ese proceso de que eres lo que comes. Y si este proceso es cruel en todos los campos agrícolas, en los azucareros es mucho más cruel porque tienen todavía más la memoria de la explotación esclavista. O sea, en todas las zonas cañeras siempre hubo esclavos, siempre, siempre. Entonces, comer esas sustancias es contribuir a cierto tipo de pensamiento. Entonces, bueno, por eso de alguna manera estamos teniendo tantos y tantos conflictos en nuestros cuerpos, porque no tienen memoria y nos cuesta un montón sostener la información. Por eso, por más que estudio, luego siento que no entiendo. Me acuerdo que estudié, pero como que no lo aterrizo y mucha gente nos cuesta un montón aterrizar las cosas en algo concreto, en algo palpable, ¿no? En una práctica real, ¿no? Que me dé algo que yo pueda sentir, ¿no? Que yo pueda percibir, que yo pueda integrar. Ese, ese es un tema fundamental. ¿Por qué nos sostenemos? ¡Pum! Nos falta el polo negativo. Entonces, puro positivo. Y aparte, exacto, se promueve el pensamiento positivo para confundirnos más. Tú piensa positivo y ya con eso todo se soluciona, échale ganas, tú piensa que sí, tú piensa que sí, tú piensa que sí. Y eso es un engaño, cariños. O sea, es que no se trata de eso. Se trata de regresar a lo negativo. Recordemos creo que en el capítulo 2 lo platicaba de que la célula tiene carga negativa y es como funciona. Es como opera de esta carga negativa, trae los iones positivos que hacen el movimiento, que hacen la función de la célula, que es la función de expulsar, de crear, de hacer, de transmutar. En el caso del humano, eso, crear cosas, transmutar cosas, eso que viene desde lo más sutil, que va bajando, va bajando, va bajando, y como dice el abuelo Roy, que lo explica re bonito,
de la nada, del vacío, del todo, del todo y la nada, que es lo mismo, hay una fuerza creativa que se expande en polaridad, ¿no? En positivo y negativo, en pulsos, que luego lo empezamos a ver eso, como pulsos por todos lados, y luego como luz, y luego la luz se condensa y se hace sonido, y se condensa más, y se hace gas, y se condensa más, y se hace agua, y cae a la tierra, y cae a la tierra, y se hace mineral. Y el mineral es tierra, y la tierra busca regresar al origen, hacer ese ciclo, porque todo es cíclico. Y lo que dice el abuelo Roy es que obviamente no va a alcanzar a regresar, ni va a regresar por el mismo proceso, o sea, no se va a volver a convertir en luz. Tiene que regresar de otra manera, porque está en otro plano del arco, ¿no? Y entonces en ese plano, dice, lo que de regreso es como conciencia. Y ahí está maravilloso, porque si algo podemos hacer los humanos, es conciencia. O sea, podemos enfocarnos ahí. Obviamente, como decía, la conciencia sin tierra, se nos va. ¿No? Nos vamos y nos hacemos totalmente idealistas, manipulables. Se nos olvida quiénes somos. Nos queremos hasta ir de la tierra, ¿no? Pensamos la tierra como una casa. No nos sentimos un organismo de un organismo, que es la tierra, la vida. Nos sentimos ajenos porque no recordamos, porque no tenemos memoria de eso. Y eso es un factor fundamental del miedo. Coño, le tenemos miedo a lo que ni sabemos que existe. Un virus es un exudado celular que los filtrados que hacen, ¿no? Los patólogos, pues no encontraban bacterias, pero eran producto de células infectadas. Y a ese exudado, que no eran bacterias, que no eran hongos, le llamaron virus, pero nadie ha visto tal cual un virus, todos son modelos matemáticos, interpretativos de exudados celulares en células que no están funcionando adecuadamente. Entonces, el virus, que aparte significa veneno, es una teoría. Y luego han encontrado que las células exudan otro montón de cosas que parecen virus, pero no son virus, o sí son virus, pero son virus buenos. Y ya saben esto que nos hemos reído un poco, que hacen moral disfrazada de ciencia, que dicen hay bacterias buenas, malas, virus buenos, virus malos, pero realmente no, son exudados, unos producto de un proceso biológico natural y otros que son parte de la respuesta ante un DHS, diría Hammer, un bioshock, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, se nos olvida tanto, tanto, tanto lo poderosos que somos, que le tenemos miedo a algo invisible o algo pequeñito, como visible como una bacteria. No, 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 eso es... O estas otras teorías que surgen por ahí. Hace poco una amiga me mandaba de esos mensajes que corren en WhatsApp y así, de que no sé qué otro Kennedy, ya saben que los Kennedy siempre nos los quieren vender como a Carlos Libertadores o algo así, pues que anda diciendo que denunciando a la élite y que sí, que el virus, pero que ese virus, no sé. Yo lo que le digo es que el gran tema de estas falsas banderas, de estos falsos héroes que se autoproclaman, que son de la misma élite, es ratificar la élite, porque te dicen, hay una élite mala que te quiere. No, cariño, la élite somos nosotros. Esos otros cabrones son unos parásitos que quieren. Un parásito siempre se te va a presentar como algo que tú necesitas, como algo inminente. Te va a engañar, te va a mandar una señal para que se te antoje algo que es tóxico para ti, pero benéfico para él. ¿Le suena? O sea, a nivel de pensamientos es lo mismo. Las creencias se inventaron para enajenar al humano de su biología, para que no descubriera quién es, te implantan una serie de ideas basadas en algo inexplicable, te enseñan a pensar en lo inexplicable desde siempre, a pensar con base en la fe, y la fe te la quiere vender siempre bonita, pero es sumamente peligrosa porque implica que no soy capaz de ver y de sentir por mí mismo, que me tienen que decir qué siento y qué veo. Me tienen que dar una explicación prefabricada. Entonces,
Obviamente, este tipo de, yo así les llamo las creencias, parásitos mentales, sistemas psíquicos parasitarios, para ser precisos, basados en la teoría de sistemas sociales de Luhmann. Es decir, un sistema psíquico parasitario va a ser algo inculcado a través de la cultura que va a generar patrones de pensamiento que van en contra de ti, pero que benefician al sistema en el cual estás funcionando o para el cual fuiste diseñado para funcionar. En este caso, una cultura específica, por ejemplo, ¿no? Entonces, las creencias, ¿no? Estos sistemas parasitarios lo que hacen es que te hacen tener pensamientos que se convierten en emociones y acciones que van en contra de ti misma, ¿no? Aguanta, ¿no? Aguanta. Hablábamos la sesión pasada de la resistencia, toda una cultura basada en la resistencia es un gran ejemplo, por ejemplo, ¿no? Aguanta ya de fin de semana, ¿se acuerdan, no? Entonces, mucho, por eso a veces insisto, pasa que para mí es fundamental preguntarnos para qué estamos aquí, no como un sentido ideal, ¿no? Sino un sentido material. Y es autoobservarnos, observar por qué el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel, porque estamos cubiertos de epidermis, porque la mayor parte de nuestro cerebro está hecho para sentir, para comunicarnos, ¿no? Son preguntas sumamente trascendentales, que no son preguntas religiosas, místicas, mágicas, musicales, no, son preguntas materiales que requieren de una explicación material, que no niega, al contrario, esta explicación material debe integrar todo lo sutil y exponerlo al mundo. Eso es la conciencia. Tenemos que entender el papel de la relación de la conciencia con la materia, porque hay una relación, ya no están disociados. Hemos construido sistemas de pensamiento capaces de articularlo. Los humanos somos una chingonería. Los humanos. Hay otros que tienen cuerpo de humano, hablan como humano, no actúan como humano y probablemente no sé si sean humanos o quede algo de humanos dentro de ellos. Montón de personas. ¿Me explico? Entonces hay que comprender que somos. Hay que recordarlo. Y la base de todo va a ser eso. El alimento, el agua, la tierra, no lo han dicho. Las abuelas y los abuelos es lo que siempre dicen y dicen y dicen. Y no nos damos cuenta el engaño de estar en un lugar. No sé si han visto un experimento donde es, bueno, no es un experimento, realmente es una trampa para ratas. Las ratas les ponen un camino, es una botella, imagina un botellón con un embudo, y aquí en medio está una caída, donde cae la rata, ya no se puede regresar, porque está así, ¿no? Es un tubo que cae acá abajo, y acá abajo hay comida. Hay comida alrededor para atraer a las ratas, hay comida sobre el camino. El tema es que obviamente llegan el montón de ratas, pues todas empiezan a peñuscar alrededor. Entonces de repente, ¿saben? Las vagas empiezan a subirse y en una encuentra que abajo hay más comida sola y se baja y se cae. Entonces ya empieza a caer otra y de repente la mayor parte de las ratas ya estaban adentro porque empezaban a seguir a las demás. Empezaron a soltar ratas nuevas. Había comida alrededor, pero las ratitas ya se iban directamente a donde estaban las demás ratas. Le llaman a esto efecto colmena, ¿no? Efecto borregos, efecto, ¿no? Efecto manada, que es este seguir al grupo cuando hay un peligro, cuando hay una necesidad biológica no satisfecha, cuando hay miedo. Por eso decimos que no hay que tener miedo, es que ya tenemos la capacidad de no tener miedo, no estamos en circunstancias, la mayoría de nosotros, la mayor parte de los seres humanos, y tenemos el potencial para que nadie de nuestra especie tenga una necesidad biológica sin resolver. Por ahí dicen, es que el miedo es natural. Sí, sí, sí. O sea, lo entiendo, claro, y entendemos el mecanismo biológico del miedo, pero no se trata de eso, se trata de entender qué implica ser humano, nuestro papel aquí. Y entonces el miedo ya no sería necesario. Por el potencial creativo que tenemos, solo que tenemos que recordar el potencial organizativo, porque nos hemos enfocado toda la parte creativa en tecnología y hemos olvidado la parte creativa para la organización, para la generación de organizaciones. El ser humano se basa en organizaciones.
organizaciones que se articulan, las más viejas de las viejas, digamos, eran los clanes o las tribus, son grupos organizados y nos hemos ido complejizando. Pero tenemos que enfocarnos en tener potenciales creativos para generar organizaciones que nos permitan vivir en coherencia con las leyes de la naturaleza. Paso uno, comer en coherencia con las leyes de la naturaleza y beber agua en coherencia con las leyes de la naturaleza. Esto parte también de un entendimiento, de un pensamiento en congruencia con esto. Un proceso pedagógico. Por eso aquí comentamos que no se trata solo de aprender a sanar, sino también de entender para qué estamos sanando, de poder comprender qué sentido tiene. La alimentación es un factor fundamental que facilita este proceso. Si empiezas a comer en congruencia, pum, pum, tus pensamientos automáticamente, tus acciones, tus emociones se empiezan a armonizar, se empiezan a aterrizar. No, ya hagan el experimento, yo lo hago a veces involuntariamente, ¿no? Días que por circunstancias no puedo comer, ¿no? Como de alguna manera me gusta más, como con un tema más integral, pues lo que suele sucederme, ¿no? Pues si empiezas a andar más enojado, empiezas a andar más alterado. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, ¿no? Los contextos en donde nos encontramos muchas veces están condicionados por esta parte. Piensen las redes de producción de alimentos que implican. Es una investigación no tan complicada de hacer, ¿no? ¿Dónde compras tu alimento y de dónde le llega ese? Por ejemplo, compro aquí en México tenemos una mega transnacional que se llama Pan Bimbo, ¿no? Entonces Pan Bimbo es de las mayores depredadoras de la tierra, del agua aquí en México, tiene grandísimas extensiones apropiadas. Y obviamente es de los que, si lees los ingredientes del pan, que debería ser agua, sal y grano, no, pues es una lista como de 80 ingredientes, ¿no? Cada cosa que venden. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué está pensado todo eso? ¿Para nutrirte? ¿Para hacerte consciente? ¿O para hacerte esclavo? Y es pensar un poquito qué hay detrás. ¿Cuál es el sentido puntual de toda esta política que se está desarrollando? E insisto, ¿no? El tema más importante acá es recordar lo que somos, de dónde venimos, para qué estamos acá. ¿Mm? Y obviamente una parte muy importante es entender por qué nos enfermamos. Y entender que la humanidad es sumamente creativa y que nos ha dado un montón de herramientas para volver a armonizar nuestro cuerpo. Por cierto, el día de mañana, viernes 12 de febrero, tendremos nuestra segunda edición del Congreso de la Asociación Mundial de Biomagnetismo y Ciencias Integrativas. Somos 7 compas que nos hemos juntado para compartir un poco de información de lo que cada uno hace, de lo que cada uno ha ido investigando en su propia rama, en su propio lenguaje. Nosotros hablaremos de lo que así se llama la conferencia, qué es la medicina integrativa y cómo aplicarla para el cuidado del cuerpo. Es un modelo muy interesante de cómo aplicamos todos los conocimientos, por eso lo recordé, que tenemos como seres humanos para autocurarnos, pero también este otro proceso que tiene que ver con la estructura de pensamientos, con la estructura de acción, con esta parte de la historia de lo que somos y cómo integrar las ciencias de la conciencia con las ciencias del cuerpo en aras de vivir esta armonía que todos nos merecemos, en todo sentido, ¿no? Y recordar que como parte de una especie esto no puede estar disociado en yo ya me la libré y que los demás se frieguen. No, somos un solo planeta, ¿no? O nos quedamos todas y todos, o nos extinguimos todas y todos. O sea, eso no hay como diferencia. Pero bueno, obviamente yo esta segunda parte ni la veo. Yo totalmente hay que apostarle. ¿Por qué? Porque conozco, porque veo, porque hay muchas personas que piensan como yo, muchas personas que están trabajando. Ya, por ejemplo, les platicaba de la escuela campesina, otro ejercicio también de supermaestros
que tienen un conocimiento brutal de cómo construirte una casa, cómo producir alimento, cómo tener energía, cómo mover el agua, cómo hacer máquinas, todo, 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 sin necesidad de ser depredador de la naturaleza. Sí se puede. O sea, es el tema de tecnología. ¿Cuál es el problema? Que no se difunde, que es que se necesita estar organizada y estar organizado. Y nosotros estamos aculturados para hacerlo todo en nuestro club de Toby, en nuestro huevito, ¿no? El club de Toby yo le digo a la familia, ¿no? Es que si hago yo esto, mi hijo, mi hija, mi hermana y mi hermano se van a salvar también, unos, o se van a sanar también. Yo lo que les digo, no, espérame, es que no solo tiene que ver contigo, es que si tú cambias, por ejemplo, pensemos en una mujer, cada mujer tiene más potencial de sanar un conflicto. Somos una red. Obviamente las personas más cercanas tendrán una mayor resonancia de tu cambio. ¿Me explico? Entonces es supremamente importante comprender, ¿no? Estas otras formas de organización, buscar estas redes que ya existen por todos lados, ¿no? Acérquense, pregunten, aquí saben, tenemos información de personas que producen, que promueven, que hacen eventos para enseñar a hacer absolutamente, como decía, todo lo necesario para la vida, ¿no? Eh, hay gente que está trabajando, por ejemplo, allá las compas en zapatistas tienen un tema bien interesante con la tecnología, que es un tema, uno dice, es que somos una especie bien chingona, inventamos las compus. No, o sea, chingón el que inventó la compu, güey. Yo nomás sé usarla. Cualquiera usa un aparato de estos. ¿Qué onda con el que la usó? ¿Y por qué no nos enseñan eso? O sea, me encantaría saber cómo armar y cómo hacer una computadora, cómo se generan circuitos, que hubiera este tipo de información, que fluyera este tipo de información. Bueno, hay chicas, yo he escuchado chicas que tienen que ver con la raza zapatista de Chiapas, que promueven ese tipo de movimiento, ¿no? Decide recuperar la tecnología, de democratizar la tecnología, y esto va en muchos sentidos. Como decía, el evento de mañana va a proporcionar algunas herramientas. Ahí, de alguna manera, la ponencia de nosotros va a buscar compartir un modelo teórico que implique la integración de qué hacer a nivel del cuerpo con las medicinas y qué hacer a nivel de la mente con las medicinas, ¿no? O sea, vamos de una manera integral, trabajar a nivel psíquico y a nivel biológico. Es muy interesante porque eso es la medicina integrativa. Entonces vamos a desmenuzarlo un poquito dando distintas claves para algunas cosas de lo que está sucediendo. Otras maestras, maestros van a dar sobre otros temas sumamente importantes, ¿no? Cada una, como desde su perspectiva, que nos abonen y que simplemente es una pequeña muestra de todo lo que hay ahí. O sea, no se preocupen por medicinas. No, no, el tema no es ese. El tema no es ese. El tema es recordar lo que somos. Y ya la medicina se vuelve nada más un coadyuvante, es decir, algo que te acompañe en rehabilitar tu cuerpo, rehabilitarlo. Rehabilitarlo, ¿por qué? Porque venimos de vivir circunstancias que lo han afectado, porque nos han hecho nacer, nos han hecho crecer, nos han hecho vivir en condiciones incoherentes, como hemos dicho con nuestro diseño. Las medicinas tienen que ver más con rehabilitar que con sanar, y es bien diferente el concepto. Bueno, hablaremos un poquitín de eso mañana. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Voy a dar una vista a ver si hay mensajes, comentarios, algo que alguien quiera compartir. Muchas gracias. Horacio, bienvenido. Ariel. Hola, Roberto. Gracias. Gracias por sus comentarios. Eva, saludos. Aloncito, un abrazo. Mira, hermano, acá ando platicando de nosotros. Este, Sí, los rusos, todo mundo dice Ariel que los rusos tienen alimento, semillas almacenadas. No, en muchos lados hay bancos de semilla. Aquí en México hay muchas comunidades que tienen sus bancos de semilla. Entonces hay que fortalecer eso también, ¿no? Hay que buscar, como decía, esas redes, conectarnos con la tierra. Implica también recordar que hay pueblos conectados con la tierra. Saludos, Nancy. Sí, los 7 samuráis, ¿no? Dicen los 7 supermaestros y, bueno, los 6 maestros y la maestra. Ok, es muy importante la desintoxicación, sí, la rehabilitación específicamente de todos estos procesos. A ver, muchas gracias. Déjame echar el ojo también acá a la página de la asociación. Ok, es muy importante. Pues, perdón.
Recuerden que también se pueden conectar en Zoom. De repente, si alguien quiere participar, por ahí tengo planeados empezar a tener invitados de temas bien interesantes. Estoy platicando con un compa filósofo que ha hecho ahí unos comentarios muy interesantes, sobre todo para criticar esta postura New Age que damos, estas falsas salidas, vamos a decir, ¿no? Esto que se te vende como herramientas de sanación, pero que vuelven a llevarte a otra trampa individualizante, otra trampa ególatra diferente nada más, que te la cambian de color. Entonces vamos a hablar un poco de esas nuevas trampas del vacío disfrazadas de psicoterapias. Pero bueno, ya les platicaré bien la fecha, si es la próxima sesión o la próxima. Hola Joyce, abrazo Ivette, saludos Ángeles, saludos Ruth, saludos hasta Monterrey, de Artes Bellas. Julio del Carpio, saludos, gracias Alexander y gracias Adrián por estarnos acompañando, ¿no? Saludos a toda la raza que ha estado siguiendo el programa. La verdad es que es un tema complejo, el tema de la alimentación, como lo planteé, solo una introducción, les invito a investigar más. En algún momento seguiremos compartiendo, más que recetas propiamente, formas de preparar alimentos y que explican cómo integrar, porque la alquimia nutricional, fíjese, es supremamente interesante porque es saber manejar la carga positiva y negativa en los alimentos. Y esto, la carga positiva y negativa, está implicada en muchos sentidos. Por ejemplo, alimentos que son más yin, como dice Roy, alimentos que son más yang, formas de corte del alimento que son más yin, que son más yang, ¿no? Cuándo cómo aprovechar esta contracción y expansión, que eso es lo que haces con el alimento. Tienes que aprender a jugar con la contracción. Por ejemplo, cuando tapas una olla, generas contracción, ¿no? Cuando la destapas, generas expansión. Y hay que saber jugar con eso porque es lo que explota o lo que hace que los alimentos liberen la memoria. En especial el cereal tiene que ser muy cuidado. Por ejemplo, aquí en México el maíz cuando lo hacemos tortilla, hay un proceso que se llama nixtamalizar, que dura toda la noche cociéndose porque es mucho fuego, porque lo que tienes que generar son las condiciones del Big Bang, porque tienes que recordar esa memoria, esa gran explosión de la cual vienes. Entonces generas todo este caldo de cultivo previo al Big Bang, lo condensas y luego el grano de repente explota. Y ese grano es el que tiene toda la memoria. Entonces por eso decimos que hay que saber comer granos, pero no solamente hay que saber comerlos, hay que saber activarlos. O sea, puedes oxidarlos si se te pasa de ciertos procesos, por ejemplo, con la cal se oxida, ¿no? Entonces hay que saber usarla en su cantidad adecuada. Bueno, es todo un arte, pero no es tantas recetas. Cuando entiendes esto, quien cocina lo sabe, es más como una intuición que te va llevando a hacer este tipo de movimientos con la energía en la cocina. Bueno, ese es tema para otro taller, curso o algo así. Bueno, el programa de hoy, yo creo que aquí lo dejamos. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Espero les haya aportado algo. La verdad es que a mí me emociona mucho. Para mí que llegue el jueves ya me empieza a hacer, hasta ya estoy pensando en hacer otros días, pero por lo pronto no me comprometo porque el jueves ya lo tengo agendado y me gusta este ejercicio. Porque a mí en lo personal me ayuda mucho a conocer otros temas, a interactuar, a que me compartan sus inquietudes sobre estos temas que abordamos. Bueno, sin miedo, corazones, adelante, la vida está ahí, no busquen el contacto con la tierra, busquen el contacto con la naturaleza, organícense con redes de apoyo solidario. Por ahí comentaba Ariel en la página de Salem, usemos la economía creativa, ¿no? Todo este proceso que es tan importante de reconectarnos entre nosotros. Tenemos que generar formas alternativas de organizarnos. El Estado, los gobiernos no están hechos en coherencia con la tierra. Están hechos con la visión del mundo del pastor que domina y vigila su rebaño. Esto es un tema estructural, no es un tema de buenas voluntades. Por más buena voluntad que llegue alguien a servir al Estado, el Estado estructural va a acabar dominando. Entonces, toda la gente que trabaja en el Estado está mal. No.
Yo trabajé algunos años en el DIF Jalisco, en desarrollo comunitario, y se hacen cosas bien hermosas. No, el punto es entender la lógica, dónde operamos la energía, dónde jalamos y dónde llevamos, y siempre hay un límite. Yo topé con un límite. Por ejemplo, ahí en esa institución, en el momento en que sentí cooptada mi libertad, yo dije, y cada persona lo podrá ir viendo. En la medida de que los que estamos ya más, un poco más fuera del sistema, podemos ir construyendo redes que van generando alternativas a personas. Apoyemos, generemos redes para financiar proyectos, por ejemplo, en comunidades que le apoyen, que le abonen a este tipo de agricultura, a la agroforestería, ¿no? Ecológica, todos este tipos de prácticas que no pueden dar recursos de la naturaleza sin alterar su armonía o su equilibrio. Bueno, muchas gracias. Que tengan una hermosa tarde. Saludos, saludos Laura, saludos Eric. Acá andas también, Joyce, ya te vi yo también. Un abrazote. Y recuerden, el congreso de mañana se transmite solo por Zoom, por un tema de libertad de expresión. Por favor, inscríbanse en la página de la asociación. Por ahí, ahorita mi cuate Alonso la compartió aquí en la página de SANEM. Y ahí para que tengan acceso al vínculo, ¿no? Al vínculo para que se metan a la clase de Zoom. Si no, por alguna circunstancia no pueden, digo, no se apuren tanto, digo, está bien chido que participen porque van a tener otro tipo de aporte, pero todos luego lo vamos a poder retransmitir, lo vamos pero ya grabado, ¿no? En otro canal, ya buscaremos dónde, dependiendo cómo nos vaya. Mm, con eso terminamos. Muchas gracias. Hasta pronto. Les quiero mucho. Chao.